A veces ciertas eminencias de la cultura no gozan del debido reconocimiento y se hace necesaria la reivindicación de su figura y su obra. Francisco Giner de los Ríos es uno de estos casos. Giner de los Ríos es un personaje capital de la cultura española en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, y sin embargo es poco o nada conocido por el gran público. Maestro, pedagogo y ensayista, Giner fue todo un filósofo de la educación, un líder cultural y uno de los máximos impulsores del proceso de modernización en España. Francisco Giner de los Ríos nació en Ronda, Málaga, en 1839 y murió en Madrid en 1915. Fue bautizado como Francisco de Borja Juan de Dios María de la Concepción Giner de los Ríos. Pese a tan pomposo y conservador nombre, don Francisco, como le llamaban sus discípulos y seguidores, fue un hombre moderno, liberal y resueltamente progresista, muy avanzado para su época. Francisco Giner de los Ríos es un andaluz de fuego, le llamó Juan Ramón Jiménez, y muy joven ganó una cátedra, la Cátedra de Filosofía del Derecho de la universidad, que entonces se llamaba Central, de la Universidad de Madrid. Cuando llega Giner a Madrid en 1862, enseguida entra en contacto con un profesor también de la Universidad de Madrid, Julián Sanz del Río, que junto con otro, Fernando de Castro, estaban animando un círculo de profesores y de intelectuales y escritores cercanos al krausismo. Y por otra parte, la pugna que se produjo entre el sistema filosófico de Carlos Cristián Federico Krause, introducido en España por don Julián Sanz del Río, con la filosofía escolástica que se profesaba oficialmente en la Universidad Española. Pugna que alcanza también al campo de la política. Estos hechos darían lugar a los conflictos de 1867 y de 1875, conocidos en la historia por la cuestión universitaria, y a consecuencia de la cual fueron separados de sus cátedras el propio Sanz del Río y los profesores que seguían sus doctrinas o se solidarizaron con su conducta en defensa de dos principios fundamentales, la libertad de la cátedra y la libertad de enseñanza. Don Francisco Giner de los Ríos, don Nicolás Almerón, don Gumersindo de Azcárate, don Joaquín Costa y un grupo numeroso de catedráticos y profesores, desposeídos de sus cátedras por don Manuel de Orobio, ministro de Fomento en el primer gabinete presidido por Cánovas, fundaron la Institución Libre de Enseñanza en 1876. Tiempo después, requeridos por los ministros liberales o sugiriendo a estos iniciativas necesarias, Giner y su discípulo don Manuel Bartolomé Cosío, sobre todo, inspiraron la creación de una serie de centros educadores o científicos que cambiaron el panorama de nuestra cultura. Fundador, impulsor capital y alma de la Institución Libre de Enseñanza, Giner fue además un autor prolífico de ensayos sobre temas pedagógicos, filosóficos, jurídicos, políticos, literarios y artísticos. Pero ante todo, Giner fue un maestro, un líder intelectual, un catalizador de la modernidad de un país atrasado, pobre y desolado culturalmente. En realidad, la Institución Libre de Enseñanza y Giner lo que se plantea es un proyecto integral para la modernización de España. Pero Giner, desde ya los años de la Revolución del 68, como escribió su principal discípulo Cosío, entendió que el principal problema para la modernización de España era la educación. Para lograr modernizar España mediante la educación, Giner y un grupo de maestros, seguidores y discípulos congregados en torno a su figura ponen en marcha en 1876 la utopía de un plan educativo integral a largo plazo articulado sobre la base de la Institución Libre de Enseñanza. Además de por la institución madre, el proyecto estaba compuesto por una serie de organismos satélites que se fueron desarrollando a lo largo de los 50 años de vida de la institución, tales como el Museo Pedagógico, el Instituto de Reformas Sociales, la Junta de Ampliación de Estudios o la Residencia de Estudiantes. En 1916, al año siguiente de su muerte, se creó la Fundación Giner de los Ríos con el objetivo de mantener vivo su ingente legado. Al cumplirse ahora el centenario de esa fecha, la propia Fundación, en colaboración con Acción Cultural Española, celebran una gran exposición retrospectiva. El maestro de la España moderna, Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza.
La muestra trata de explicar el contenido del pensamiento y la obra de Giner de los Ríos, así como las circunstancias históricas, sociales y políticas en las que se desenvolvieron las instituciones y organismos impulsados por él. La exposición está estructurada en dos salas. La primera hace un desarrollo cronológico del proyecto institucionista desde sus orígenes, desde los maestros krausistas, hasta nuestros días. Lo que se hace es conjugar una colección maravillosa de cuadros, veruetes, orollas, con una colección maravillosa de fotos originales, muchas películas de época, por ejemplo, la única imagen en movimiento que hay de Cajal. Y la segunda sala cuenta cuáles son los principales elementos por los que consideramos vigente el proyecto institucionista. Hemos hecho un esfuerzo por incorporar a pintores, artistas vinculados con la institución, en muchos casos vivos. La exposición se halla ubicada en las instalaciones actuales de la Fundación Giner de los Ríos, edificadas sobre la base de los antiguos inmuebles de la institución. Se trata de una brillante intervención de dos jóvenes arquitectos, Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda, que han conseguido transferir al proyecto constructivo la esencia del espíritu de Giner y de la propia institución. Se han conservado parte de los antiguos inmuebles, como la propia casa de Giner y el pabellón Macpherson, integrados con los modernísimos y funcionales edificios de la nueva sede, articulando el conjunto en torno al antiguo y remozado jardín. La Institución Libre de Enseñanza es sin duda el emblema de la obra de Giner. Durante 50 años, la escuela modelo de la institución, como es conocida por sus seguidores, fue el baluarte de la educación moderna, laica y progresista en España, en contraposición con la enseñanza tradicional tutelada por la Iglesia. La Institución Libre de Enseñanza fue una apuesta eficaz por la cultura, la ciencia y la sociedad del conocimiento. ¿Cuáles son esos principios pedagógicos institucionistas? El primero de ellos es el principio de autonomía de las personas y, por tanto, de los alumnos. Es decir, que lo que tiene que hacer la educación, sobre todo, es formar ciudadanos, ayudar a crear personas libres, capaces de desarrollarse en la sociedad y capaces de tener juicio propio para tener en sus manos su propio destino. El segundo principio es la vinculación entre lo manual y lo intelectual. Es decir, que en la escuela de la institución no es que hubiera una formación profesional aparte, sino que todos hacían talleres, todos jugaban, todos practicaban deportes. La institución introdujo la práctica del deporte en la vida escolar y en la vida española. Los institucionistas trajeron a Madrid el fútbol. La Institución Libre de Enseñanza fue pionera en promover el conocimiento y respeto del medio natural, trasladando las aulas al campo, mediante excursiones escolares que por aquel entonces eran toda una novedad. La influencia de la institución propició la creación de los primeros parques nacionales y espacios protegidos. Giner, que sí, entre otras cosas también, es lo que le llamó el maestro Alfonso Reyes, Giner, el inventor del Guadarrama. Ellos fueron los que impulsaron los deportes en la Sierra de Madrid, los que fueron al Guadarrama a practicar alpinismo, pero también a esquiar. La principal aportación pedagógica de la obra de Giner quizás sea su concepción de la relación equitativa entre alumno y profesor. Una relación no basada en la represión ni en la autoridad. Si ves niños en la escuela quietos, callados, que ni ríen ni alborotan, es que están muertos. Enterradlos, dijo Giner. Por otra parte, eso está vinculado con otro principio fundamental, que es educación y no instrucción. Es decir, no se trata de acumular conocimientos, sino escuchar, aprender, hablar en público, pero también escuchar lo que dicen los demás. No libros de texto, sino tomar apuntes y crear el propio libro, que es un libro que se va haciendo a lo largo de la vida. Otro principio muy importante es concebir la educación como un continuo. En la escuela de la institución no hay una división entre primaria, bachillerato, sino que se concibe que la educación empieza cuando empieza la vida y se termina cuando acaba la vida, que siempre hay que estarse formando, incluso después del periodo escolar. Giner daba solo clase en el doctorado de la universidad y a los párvulos, a los pequeños. Era una prueba evidente de que él mismo creía
y practicaba que la educación era un continuo. Otro principio que se deriva del principio de autonomía es que el profesor es un acompañante del proceso en el que el alumno es el protagonista. Por eso en las escuelas de la institución no hay cátedra. Los profesores trabajan en medio de los alumnos, todos formando grupos y concibiendo la educación también como un proceso que no solo es individual, sino que es un proceso de colaboración. También en la escuela de la institución, en la escuela ideal, no hay exámenes, se practicó la evolución continuada mucho antes de que quede como está implantada ahora en muchos centros. Otro principio también importante en la escuela institucionista es que lo que sucede fuera del aula es más importante casi que lo que sucede en el aula. Y vemos que tienen que ir a bibliotecas, que tienen que ir a fábricas, que tienen que ir a talleres, pero que incluso tienen que ir a cárceles. La escuela de la institución es una escuela que ellos llamaban neutra, es decir, que era una escuela aconfesional. Era una escuela que era rarísimo en la España católica de finales del XIX. Era una escuela en la que se respetaban todos los credos religiosos, pero no se practicaba ninguno dentro del aula. Era un campus integral, como se concebía siempre así la educación, en ese roce, en ese intercambio entre gente de distinto sexo, de distinta condición. Y digo sexo porque en la escuela de la institución había coeducación desde el principio, es decir, que no había separación en la educación de niños y niñas, pero también las profesoras formaban parte del mismo claustro que los profesores, es decir, siempre fue mixta la escuela de la educación, tanto en alumnos como en profesores. Esas prácticas no solamente eran novedosas, sino que lo importante es que se concibieron como un laboratorio para extenderse luego a otros centros y otros institutos. El que está satisfecho es que ya no desea. Los deseos que tuvo se cumplieron. La Institución Libre de Enseñanza fue el modelo catalizador de otros organismos educativos progresistas y el semillero de los principales intelectuales y artistas de la España del primer tercio del siglo XX, el brillante periodo conocido como la Segunda Edad de Oro de la cultura española. En esta ingente labor colaboraron con Giner pedagogos, intelectuales, artistas y políticos de gran talla. Todo el proceso de creación, consolidación, desarrollo del proyecto institucionista es un proceso colectivo. Giner nunca quiso ser protagonista. El primer director del boletín fue Joaquín Costa. A Joaquín Costa le sucedieron pedagogos tan importantes como Ricardo Rubio, que era el tercero, digamos, de las fotos en las que aparecen quienes vivían en esta casa, Manuel Bartolomé Cosillo, que sucedió a Giner, y el propio Giner. Pero además de Giner, Cosillo y Rubio, hay otras personalidades tan destacadas como, por ejemplo, Gumersindo de Azcárate, que desarrolló un aspecto muy importante del proyecto institucionista, que fue toda la reforma social. Gumersindo de Azcárate impulsó y presidió primero la Comisión de Reformas Sociales y luego el Instituto de Reformas Sociales, que fue el primer organismo en España, organismo público, que llevó a cabo los proyectos de reforma social, las primeras leyes que regularon el trabajo de la mujer, el trabajo de los niños, la jornada de 8 horas, etc. De los amigos de primera hora de Giner y de los colaboradores y creadores de la institución, hay otros nombres, desde luego Nicolás Salmerón. Otro político muy cercano a la institución fue Moret. Juan Facundo Riaño, que fue el primer director general de enseñanza, que permitió la creación del Museo Pedagógico. Giner fue capaz de ilusionar y meter en el proyecto de reformador a una personalidad como Santiago Ramón y Cajal, que presidió la Junta para Ampliación de Estudios, pero también fueron colaboradores de la institución, por ejemplo, Miguel de Unamuno, desde luego Ortega, que fue clave y que también está, digamos, muy cercano a Giner. La Junta para Ampliación de Estudios es la culminación del proyecto de la Institución Libre de Enseñanza. Una primera tarea, por eso se llamaba de ampliación de estudios, era la de enviar a becarios, todos posgraduados, a estudiar a los mejores centros de investigación de Europa y América para aprender las técnicas y luego, lo que es muy importante, volver a España y importarlas. Siempre decía Giner, aprender de los mejores. La Junta envió a más de 3.000 becarios y esos becarios fueron, pues, por ejemplo, Severo Ochoa, por ejemplo, Grande Cobian, es decir, gente muy destacada en todos los ámbitos. Y la Junta crea también no solamente centros de investigación o centros de estudio, sino que crea la residencia de estudiantes. Que en un principio en Madrid vivió usted en 2 pensiones
y más tarde en la famosísima residencia de estudiantes. Sí, señor, pensiones quizá fueron más de 2, ya no lo recuerdo. ¿No? Pensiones que en aquellos tiempos costaban 6 pesetas al día. La residencia de estudiantes, el propósito de la residencia era ofrecer una alternativa a la vida universitaria española del momento, pensando en las universidades inglesas. Era un lugar donde los estudiantes no vivían en pensiones pasando el día de juergas y borracheras, sino que se duchaban, practicaban deporte, es decir, ese ambiente interdisciplinar clásico de las universidades anglosajonas se pudo respirar en la residencia desde 1910 hasta 1936. Yo tenía un gran interés y un gran deseo de ir a la residencia, y claro, el poder estar en la residencia en cuyos locales estaba alojado el laboratorio de fisiología era para mí una gran ventaja, aparte del ambiente intelectual y eso, por el que la residencia era bien conocida, ¿no? El primer director de la residencia de estudiantes fue Alberto Jiménez Fraud. Él era el marido de Natalia Cosío, la hija de Manuel Bartolomé Cosío, el discípulo continuador de la obra de Giner. Así recordaba Natalia Cosío en 1978 a Giner, a su padre, a su marido y a la propia residencia. Don Francisco, a quien yo llamaba mi abuelo, porque fue como el padre adoptivo de mi padre, vino a esta finca desde 1889, cuando mi padre se puso en relaciones con mi madre. Y don Francisco, una de las primeras veces que me vio, fue aquí, donde yo estaba en la cuna, y ustedes verán mi fotografía. Cuando el año 1910 la Junta de Ampliación de Estudios decidió crear una residencia de estudiantes para evitar que los chicos estudiantes en Madrid vivieran en malas condiciones, le ofrecieron a Alberto Jiménez, que fue luego mi marido, el puesto de presidente de la residencia de estudiantes. Por la residencia de estudiantes pasó la flor innata de la intelectualidad española a nivel científico y artístico. Alberti, Lorca, Menéndez Pidal, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Unamuno, Ortega y Gasset, Jorge Guillén, Salinas, Azorín, Ramiro de Maeztu, Dalí e incluso un joven cineasta aficionado al boxeo llamado Luis Buñuel. Todos ellos fueron docentes, alumnos o visitantes de la residencia de estudiantes. Las máximas figuras internacionales de la cultura, tales como Albert Einstein, Marie Curie, Igor Stravinsky, Alexander Calder o Le Corbusier, acudieron invitados a conferencias o debates en la sede de la residencia. Como recuerdo de la residencia, he conservado, casi por milagro, un álbum con firmas de muchos de los escritores, pintores, arquitectos que pasaron por la residencia invitados por mi marido. Entre los franceses, a Madame Curie, a Mauriac, a Jean Hugo, el nieto de Víctor Hugo, y entre los arquitectos a Le Corbusier, a Gropius y a Mendelssohn. Se ha hablado de una segunda edad de oro que fue capaz de alumbrar a gente como Lorca, Dalí, Buñuel, tres de los residentes más famosos, pero ha habido muchos más y también muchas mujeres. Por ejemplo, Maruja Mayo, una residente de la que tenemos en esta exposición un cuadro maravilloso, que fue primero alumna y luego profesora de la residencia de señoritas, o como Victoria Kent. Uno de los muchos alumnos que pasaron por sus aulas era un jovencísimo proyecto de poeta llamado Gabriel Celaya. El ambiente intelectual de la residencia influyó mucho en mí y me convirtió en realmente lo que era. Es muy difícil vivir en un sitio donde a todas horas estaban hablando con Antonio Machado, con Juan Ramón Jiménez, con Ortega, con Unamuno, que traía allí a los mejores intelectuales de Europa, o sea, Valéry, Picasso, Luis Aragón, Marinetti, toda la gente sobresaliente en aquella época venía a dar unas conferencias que solo se podían pagar los aristócratas. A la residencia se le ha acusado mucho de ser un lugar de privilegiados. Vamos a decir que todos los que íbamos allí éramos desde luego hijos de familias burguesas y hijos normalmente de gente de izquierdas, como se dice ahora. Elitismo. Pues sí, había un elitismo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la teoría de Giner de los Ríos, que fue el fundador de la residencia de estudiantes y de la instrucción libre de enseñanza, era que había que crear una pequeña minoría selecta
que tenía que enseñar al pueblo. Otras instituciones importantes creadas al abrigo de la Institución Libre de Enseñanza fueron el Centro de Estudios Históricos, fundado también en 1910 bajo la dirección de Ramón Menéndez Pidal, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, también de 1910, o la Fundación Sierra Pambley, creada en colaboración con el potentado filántropo Francisco Fernández Blanco y Sierra Pambley. Tras la muerte del fundador Giner, se crearon otras instituciones satélites de la Institución Libre de Enseñanza, tales como el Instituto Escuela, abierto en 1918, o las colonias escolares, modelo de los actuales campamentos escolares de verano. El proceso de renovación pedagógica impulsado por la Institución Libre de Enseñanza culminó con la puesta en marcha en 1931 de las misiones pedagógicas, el último gran proyecto impulsado por la institución que se materializó al abrigo del optimismo y la ilusión generados en los primeros tiempos de la Segunda República. Las misiones abordan uno de los grandes dramas, uno de los grandes problemas que tenía la España anterior a 1936, que era el enorme bache, muy propio de la Europa mediterránea, entre el campo y la ciudad. Había una inmensa España agraria, una inmensa España campesina, y sin embargo había unas grandes ciudades que se habían desarrollado al compás de las grandes urbes europeas y americanas. Pero claro, el campo estaba en muchos casos todavía en la Edad Media. Esas misiones pedagógicas, la finalidad que tenían era llevar pues una serie de actividades y una serie de conocimientos a los pequeños núcleos agrícolas, agrarios españoles, pero también traer de ellos las tradiciones acumuladas que se estaban perdiendo y hacer también presentes a esos campesinos del enorme valor que tenían sus propias tradiciones. Las misiones duraron 5 años, pero son un hermoso sueño cumplido. A lo largo de las misiones se llevaron teatro, se llevó cine, se llevó música, se llevó deporte y se llevaron libros. Pues con misiones se hicieron un montón de bibliotecas circulantes y esas imágenes de los niños leyendo o esas imágenes maravillosas de los campesinos mirando asombrados el mar por primera vez en una máquina de cine. El cineasta Valdelomar, del que aquí en esta exposición hay unas películas maravillosas, llevaba su máquina, su cámara y les grababa a ellos, que la cara de los señores cuando veían a ellos mismos se veían en la pantalla verdaderamente las risas, el asombro de lo que suponía el cine. A las campesinas con sus mantones negros delante de la maja desnuda o delante de las meninas. Y realmente la obra que se hizo fue muy importante, pero claro, naturalmente quedó truncada por la Guerra Civil. El estallido de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista acabaron con el sueño de libertad y cultura promovido por la Institución Libre de Enseñanza. El régimen victorioso de Franco quiso eliminar todo vestigio de la institución a la que consideraba un peligroso emblema de la República. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Franco! ¡Viva! ¡Arriba España! Los enemigos que integran esas hordas revolucionarias cuyos desmanes tanto espanto causan son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y profesores que a través de instituciones como la llamada Institución Libre de Enseñanza forjaron generaciones incrédulas y anarquistas. La Institución Libre de Enseñanza fue disuelta por un decreto del BOE de 1940. Se confiscaron sus instalaciones y se persiguió a aquellos docentes que habían trabajado o colaborado con la institución, muchos de los cuales tuvieron que tomar el camino del exilio. En la exposición puede verse una carta dirigida a Justa Freire, una maestra represaliada de la institución que, estando encarcelada, enseñó a leer al grupo de jóvenes socialistas conocidas como las 13 Rosas, que serían fusiladas al acabar la guerra. Este otro documento es un cuestionario para identificar y depurar a los maestros izquierdistas de la Fundación Sierra Pambley. Yo creo que lo principal ahí es lo que Erich Fromm, el psiquiatra Erich Fromm, hace muchos años llamó en un libro famoso suyo el miedo a la libertad, el miedo cerval a lo que supone los principios de libertad y autonomía de cada ciudadano que siempre defendió la institución. El título de uno de los libros que se exponen aquí, que suponen la causa general con la institución, lo dice todo: una poderosa fuerza secreta.
Entonces, que consideraban que la institución, muy vinculada según ellos con la masonería, pues era una fuerza secreta que había sido la responsable de todos los males de esa España roja. Tenemos aquí papeles estremecedores, un papel muy pequeñito de la incautación de toda esta casa y los edificios y propiedades por la Falange, 20 días, nada más 20 días después de llegar el ejército franquista a Madrid. Llegan a esta casa y todos los libros y los papeles de la institución cuentan los protagonistas de aquel saqueo, que estaban dispersos por toda la calle Martínez Campos, los libros como si fuera Otra noche de los cuchillos largos. Y a la muerte de don Francisco, el patronato Francisco Giner de los Ríos ha procurado mantener estas ideas de don Francisco. Pero sin embargo, tanto en el interior de España, como lo que llamó Bergamín la España peregrina, pues los institucionistas mantuvieron firmemente la resistencia. Y en Madrid y otras ciudades de España, muchas otras, sigue habiendo otros colegios que consiguen a trancas y a barrancas mantener un espíritu cercano al espíritu de la institución, y se va teniendo cada vez más relación con el núcleo más activo, que es el de los institucionistas en el exilio, particularmente en México y en Estados Unidos. La educación laica, sin segregación por sexo, basada en valores de libertad y tolerancia, alejada del dogmatismo moral o académico, fueron los principios básicos del ideario pedagógico de Giner y su equipo. La educación activa e integral, combinando teoría y práctica dentro y fuera del aula, la integración del juego en el proceso del conocimiento, la importancia de la educación física y el deporte, el respeto y valoración de la naturaleza y el medio ambiente. Muchos de los principios básicos de la pedagogía moderna, que están implantados hoy en día con normalidad en nuestras aulas, fueron en su día innovadoras apuestas educativas promovidas por la Institución Libre de Enseñanza. La exposición termina con una frase que pronunció Giner cuando estaban empezando a desarrollar el proyecto. Las obras lentas son las duraderas. Ojalá alguna vez esta nación lo comprenda algún día. Todos los que conocieron a Giner de los Ríos y trabajaron con él cayeron bajo el influjo de la coherencia de su obra y se rindieron ante el indudable poder de su personalidad de líder. Este es el sentido retrato que hizo de él su alumno Antonio Machado. Era don Francisco Giner un hombre incapaz de mentir e incapaz de callar la verdad. Carecía de vanidades, pero no de orgullo. Convencido de ser, desdeñaba el aparentar. Era sencillo, austero hasta la santidad, amigo de las proporciones justas y las medidas cabales. Era un místico, pero no contemplativo ni estático, sino laborioso y activo. Tenía el alma fundadora de Teresa de Ávila y de Íñigo de Loyola, pero él se adueñaba de los espíritus por la libertad y por el amor. Toda la España viva, joven y fecunda acabó por agruparse en torno al imán invisible de aquel alma tan fuerte, tan pura. Llevar amigo su cuerpo a la montaña, a los azules montes de barrancos hondos, de pinos verdes donde el viento calla. Allí, el maestro soñará un nuevo amanecer de España.